Hermano, hermana, detente un momento. Sí, detente, ahora mismo. Porque lo que voy a compartir contigo en estos minutos puede ser la diferencia entre seguir arrastrando el peso de una vida que no te llena o despertar mañana con un propósito que lo cambia absolutamente todo. Y no te estoy hablando de autoayuda barata, ni de fórmulas mágicas, ni de esas promesas vacías que abundan por todas partes. Te estoy hablando de algo que yo mismo he visto. Transformar vidas destrozadas, matrimonios al borde del abismo, personas hundidas en la oscuridad más profunda. Te hablo de un secreto que está en el Evangelio desde hace 2000 años, pero que hemos olvidado, que hemos enterrado bajo capas y capas de rutina, de miedo, de orgullo. ¿Sabes cuántas personas vienen a confesarse conmigo diciéndome que ya no pueden más? Que sienten que su vida es un círculo vicioso de errores, de caídas, de promesas rotas. Hombres de 50 años que lloran como niños porque han perdido a su familia. Mujeres que me dicen que ya no reconocen a la persona que ven en el espejo. Jóvenes que tienen todo materialmente, pero que por dentro están vacíos, completamente vacíos. Y cuando les pregunto qué han hecho para cambiar, me responden siempre lo mismo. Padre, lo he intentado todo, pero la verdad que duele es que no lo han intentado todo, porque hay algo, una sola cosa, que casi nadie se atreve a hacer de verdad. Este secreto no es cómodo, no es fácil, no te va a gustar cuando lo escuches completo, porque va a exigirte algo que probablemente has evitado toda tu vida. Pero te prometo por todo lo que he visto en mi ministerio, que si lo haces, si realmente lo haces a partir de hoy, tu vida no volverá a ser la misma. No estoy exagerando, no estoy siendo dramático, estoy siendo absolutamente literal. Porque este secreto tiene el poder de Dios detrás y cuando Dios actúa, hermano, cuando Dios verdaderamente actúa en una vida, los milagros suceden. No milagros de esos que esperamos ver en el cielo o en las películas, milagros aquí, ahora, en tu corazón, en tu familia, en tu forma de ver el mundo. ¿Y sabes por qué la mayoría no cambia nunca? Porque estamos adictos a la queja, adictos a culpar a los demás, adictos a esperar que las circunstancias cambien primero para entonces nosotros cambiar después. Vivimos en la ilusión de que algún día, mágicamente, todo se va a acomodar, que tu esposo va a cambiar, que tu hijo va a reaccionar, que tu jefe va a ser justo, que tu dolor va a desaparecer. Pero pasan los años y nada cambia, ¿verdad? Y la frustración crece y la amargura se instala y poco a poco te vas convirtiendo en alguien que ni tú mismo querías ser. Te miras al espejo y piensas, ¿qué me pasó? ¿Cuándo me volví tan amargado, tan resentido, tan cansado? Pero hoy, justo hoy, eso puede terminar porque voy a revelarte ese único secreto. Y después, hermano, hermana, la decisión es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Ni yo, ni tu familia, ni siquiera Dios va a forzarte. Él te ama demasiado para obligarte. Pero te está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos como el padre de la parábola del hijo pródigo que cada día salía a mirar el camino esperando ver a su hijo regresar. Así te espera Dios a ti. Y el secreto para que ese encuentro suceda, para que esa transformación comience, está en algo tan simple y tan difícil al mismo tiempo que la mayoría nunca lo hace de verdad. Déjame contarte algo de mi propia experiencia. Cuando era más joven, mucho más joven, antes de descubrir mi vocación, yo también viví perdido. Viví buscando llenar vacíos con cosas que nunca podían llenarlo, éxito, reconocimiento, placeres momentáneos, y había algo en mí que sabía en lo profundo que estaba viviendo una mentira, pero reconocerlo, admitirlo, enfrentarlo, eso era lo más difícil del mundo, porque enfrentar tu propia verdad significa morir a ti mismo. Significa aceptar que has estado equivocado, que has perdido tiempo, que has lastimado a otros, que has fallado. Y eso duele, hermano. Duele como pocas cosas en la vida. Pero cuando finalmente lo hice, cuando me arrodillé y reconocí mi miseria ante Dios, cuando dejé de justificarme y de culpar y de huir, algo extraordinario pasó. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Fue como si se abriera una puerta que había estado cerrada toda mi vida. Una puerta hacia la libertad verdadera, hacia la paz que el mundo no puede dar. Y desde entonces he acompañado a cientos, a miles de personas en ese mismo camino. Y te digo con total certeza, el secreto es uno solo y se llama conversión. Conversión real, profunda, radical, pero espera,
porque conversión no es lo que muchos piensan. No es simplemente ir a misa los domingos, no es rezar un rosario de vez en cuando, no es hacer buenas obras para sentirte mejor contigo mismo. Esas cosas son hermosas, son importantes, pero la conversión es algo mucho más profundo. La conversión es un cambio total de dirección, es voltear tu vida 180 grados, es pasar de vivir para ti mismo a vivir para Dios y para los demás. Es dejar de ser el centro de tu propio universo y poner a Cristo en el centro. Suena bonito cuando lo digo así, ¿verdad? Pero hacerlo, hermano, hacerlo de verdad es lo más difícil y lo más liberador que jamás harás. ¿Y sabes cuál es el primer paso de la conversión verdadera? No es rezar más, no es leer la Biblia más, no es ir a retiros espirituales. El primer paso, el más importante, el que casi nadie quiere dar, es reconocer tu pecado, reconocerlo de verdad. Sin excusas, sin justificaciones, sin echarle la culpa a tu pasado, a tu familia, a tus circunstancias. Simplemente mirarte al espejo del alma y decir, he fallado, he pecado, he sido egoísta, orgulloso, lujurioso, vengativo, mentiroso. Lo que sea que haya sido, reconocerlo sin máscaras. Y esto, hermano, esto es lo que la cultura de hoy no quiere que hagas. Porque vivimos en una época que te dice que tú eres perfecto tal como eres, que no necesitas cambiar, que cualquiera que te señale tus errores es tóxico y debes eliminarlo de tu vida. Pero esa mentira te está matando por dentro. Porque cuando no reconoces tu pecado, cuando no lo llamas por su nombre, no puedes arrepentirte. Y si no te arrepientes, no puedes recibir el perdón. Y si no recibes el perdón, sigues cargando esa culpa, ese peso, esa oscuridad. Puede que la entierres bien profundo, puede que la escondas detrás de una sonrisa o de una vida aparentemente exitosa, pero está ahí y te está robando la paz, la alegría, la libertad que Dios quiere darte. Por eso San Juan nos dice en su primera carta, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay conversión sin reconocimiento del pecado. Es imposible. Ahora bien, reconocer tu pecado no significa hundirte en la culpa enfermiza, no significa flagelarte emocionalmente ni vivir en una tristeza permanente, todo lo contrario. Reconocer tu pecado es el primer acto de humildad. Y la humildad, hermano, es el suelo donde Dios planta sus mayores milagros. Cuando tú reconoces que eres débil, que has fallado, que necesitas ayuda, entonces y solo entonces Dios puede actuar. Porque mientras tú creas que puedes solo, mientras sigas confiando en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia, en tu propio control, Dios respeta tu libertad y espera. Pero cuando te rindes, cuando te postras y dices, Señor, no puedo solo, ayúdame, ahí es cuando su gracia irrumpe con poder. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años, exitoso en los negocios, respetado en su comunidad, aparentemente lo tenía todo, pero por dentro estaba destrozado. Me confesó que había sido infiel a su esposa durante años, que había mentido, que había construido una doble vida, y me dijo, Padre, siento que ya no hay vuelta atrás, que he ido demasiado lejos. Y yo le dije, lo mismo que te digo a ti ahora, nunca es demasiado tarde mientras haya vida, nunca, pero tienes que dar el paso. Tienes que reconocer, arrepentirte, confesar y cambiar. Él lo hizo. Fue el proceso más doloroso de su vida, pero lo hizo. Confesó a su esposa, pidió perdón, se confesó sacramentalmente, entró en un camino de conversión auténtica y hoy, años después, su matrimonio es más fuerte que nunca y él es un hombre nuevo, literalmente un hombre nuevo. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. La conversión no es un evento único, es un proceso continuo. No es que un día te conviertes y ya está, problema resuelto para siempre. No, hermano. La conversión es diaria, es momento a momento, es una decisión que tomas cada mañana cuando abres los ojos. Hoy voy a elegir a Cristo, hoy voy a morir a mi egoísmo, hoy voy a amar aunque no me nazca, hoy voy a perdonar aunque duela, hoy voy a servir aunque esté cansado. Esa es la conversión verdadera. Es un camino, no un destino. Por eso Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Cada día, ¿lo ves? No dice una vez en la vida, dice cada día. Y aquí es donde muchos se desaniman. Porque intentan convertirse una vez con mucha emoción, con muchas promesas, y a la semana ya volvieron a caer en los mismos patrones, en los mismos pecados. Y entonces dicen, no puedo, esto no es para mí, soy demasiado débil. Pero no, hermano, no es que seas demasiado débil, es que estás tratando de hacerlo con tus propias fuerzas. La conversión no es un proyecto de autosuperación personal.
Es una obra de la gracia de Dios en ti, pero que requiere tu cooperación, tu apertura, tu sí constante. Es como un matrimonio. No te casas un día y ya está. Te tienes que casar cada día, elegir a tu esposo o esposa cada día, trabajar en la relación cada día. Igual con Dios. Por eso los sacramentos son tan importantes en este camino de conversión, especialmente la confesión y la Eucaristía. No son rituales vacíos, hermano. Son encuentros reales con Cristo vivo, que te perdona, que te sana, que te fortalece. Cuando tú llegas al confesionario con un corazón contrito, con verdadero arrepentimiento, no es solo el Padre quien te escucha, es Cristo mismo quien te dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y ese perdón es real, es poderoso, es sanador, te limpia de verdad, te libera de verdad, pero tienes que ir, tienes que humillarte, tienes que abrir tu corazón. Y después en la Eucaristía recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, que te da la fuerza para seguir, para perseverar, para no caer. Ahora déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de verdad? No una confesión rápida, superficial, diciendo siempre los mismos pecaditos para cumplir, sino una confesión profunda, donde abriste tu corazón completamente, donde nombraste tus pecados sin miedo, donde sentiste verdadero dolor por haber ofendido a Dios y lastimado a otros. ¿Cuándo? Porque si han pasado meses, años o nunca lo has hecho así, hermano, ahí está el problema, ahí está la razón por la que tu vida no cambia, porque estás intentando llenar un tanque con agujeros. Estás intentando construir sobre arena. Primero necesitas el perdón, la limpieza, la sanación que solo Dios puede dar. Y después de la conversión interior viene la conversión exterior, la que se ve en tus acciones, en tus decisiones, en tu forma de vivir. Porque una conversión que no cambia tu vida práctica no es conversión, es solo sentimentalismo. Si después de convertirte sigues tratando mal a tu esposa, sigues siendo injusto con tus empleados, sigues viendo pornografía, sigues murmurando y criticando, sigues siendo avaro y egoísta, entonces no ha habido conversión real. La conversión verdadera se demuestra en obras, en cambios concretos, en decisiones difíciles. Quizás significa dejar un trabajo que te hace pecar. Quizás significa terminar una relación que te aleja de Dios. Quizás significa pedir perdón a alguien a quien lastimaste hace años. Quizás significa cambiar completamente tu forma de administrar tu dinero, tu tiempo, tus talentos. Y sí, eso da miedo. Da mucho miedo cambiar de verdad, porque significa salir de tu zona de confort de lo conocido, aunque lo conocido te esté matando lentamente. Es como el pueblo de Israel en el desierto. Preferían volver a la esclavitud de Egipto porque al menos ahí sabían qué esperar, aunque fuera sufrimiento. La libertad da vértigo. Pero hermano, hermana, la vida que Dios tiene para ti del otro lado de tu conversión es infinitamente mejor que la vida que estás viviendo ahora. Es una vida con propósito, con paz, con gozo verdadero. No una vida sin problemas, porque eso no existe en este mundo. Pero sí una vida donde los problemas no te destruyen, porque tienes a Dios contigo, porque sabes quién eres, porque sabes hacia dónde vas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Conversión. Conversión diaria, radical, auténtica, empezando hoy, empezando ahora. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, porque nunca te vas a sentir completamente listo. Hoy, ahora, en este momento, donde sea que estés escuchando esto, puedes tomar la decisión, puedes arrodillarte, literal o figurativamente, y decirle a Dios, Señor, reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco mi pecado, me arrepiento de corazón, necesito tu perdón, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, a partir de hoy quiero vivir para ti, ayúdame. Esa oración simple, hecha con sinceridad, puede cambiar tu vida hoy mismo. Pero ahora viene algo crucial, algo que no puedo dejar de decirte. No puedes hacer este camino solo. La conversión es personal, pero no es individualista. Necesitas comunidad, necesitas hermanos y hermanas en la fe que te acompañen, que te corrijan cuando te desvíes, que te animen cuando quieras rendirte. Necesitas un padre espiritual, un confesor regular, amigos que compartan tu búsqueda de santidad. Porque el diablo, hermano, el diablo es real y te quiere ver caer. Y su estrategia favorita es aislarte, hacerte creer que puedes solo, que no necesitas a la iglesia, que no necesitas a otros. Pero eso es una trampa. Dios nos creó para la comunión, para vivir en relación. Por eso Jesús no vino a fundar un libro, vino a fundar una iglesia, una comunidad de salvación. En mi propia vida sacerdotal he visto esto una y otra vez. Las personas que perseveran en su conversión
son las que se rodean de otros creyentes, las que participan en grupos de oración, las que sirven en su parroquia, las que tienen amigos con quienes pueden hablar de su fe sin vergüenza. Las que intentan hacerlo solas casi siempre terminan abandonando. Porque en los momentos de tentación, de duda, de oscuridad, necesitas una voz que te recuerde la verdad, una mano que te levante, una presencia que te diga, no estás solo, yo estoy contigo en esto. Por eso es tan importante que busques esa comunidad. Si no la tienes, búscala. Ve a tu parroquia, pregunta por grupos, por movimientos, por cualquier espacio donde puedas crecer en tu fe junto a otros. Y algo más. La conversión auténtica siempre incluye la caridad, el servicio a los más necesitados. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves, como nos dice San Juan. Y amar no es solo sentir algo bonito en el corazón, amar es actuar, es servir, es dar de tu tiempo, de tu dinero, de tus talentos. Es visitar a quien está enfermo, es consolar a quien llora, es dar de comer a quien tiene hambre, es acoger al extranjero, es perdonar a quien te ofendió. Todo esto es parte de la conversión, porque cuando Cristo vive en ti, no puedes pasar indiferente ante el sufrimiento ajeno, tu corazón se ensancha, se vuelve más compasivo, más generoso. Recuerdo las palabras de San Agustín, que vivió una conversión radical y profunda. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Entiendes la profundidad de esto? Tu corazón está diseñado para Dios, por eso nada más lo llena, por eso puedes tener todo el dinero del mundo, todo el placer, todo el éxito y aún sentirte vacío, porque estás tratando de llenar un espacio con forma de Dios con cosas que no son Dios. Es imposible. Es como tratar de saciar tu sed con arena. Mientras no te conviertas a Él, mientras no pongas a Cristo en el centro de tu vida, seguirás inquieto, insatisfecho, buscando y nunca encontrando. Pero cuando finalmente te rindes, cuando finalmente dices, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, algo milagroso sucede. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla San Pablo, empieza a inundar tu corazón. No significa que todo se resuelva mágicamente. No significa que tus problemas desaparezcan, pero significa que en medio de todo, en medio de la tormenta, hay una paz profunda, una certeza de que no estás solo, de que Dios está contigo, de que todo tiene un sentido, de que esta vida no es el final, sino el camino hacia la verdadera vida que no termina. Y esa paz, hermano, hermana, es lo más valioso que puedes tener en este mundo. Porque todo lo demás se puede perder, la salud, el dinero, las relaciones, el prestigio. Pero si tienes a Dios, si has hecho de Él tu roca, tu fundamento, nada te puede quitar esa paz profunda. Puedes perder todo y aún tenerlo todo, porque tienes a aquel que es el todo. Por eso los mártires podían ir cantando al martirio. Por eso los santos podían estar gozosos en medio del sufrimiento. No porque fueran masoquistas o porque no les importara el dolor, sino porque tenían algo que el mundo no puede dar y no puede quitar: la presencia de Dios en sus corazones. Ahora bien, déjame ser muy claro en algo. Este camino de conversión no es para tibios. Cristo mismo lo dice en el Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero necesarias. Porque la tibieza espiritual es una de las enfermedades más peligrosas del alma. Es estar en la iglesia pero con el corazón en el mundo. Es ir a misa pero vivir como si Dios no existiera. Es rezar pero sin convertirte. Y eso, hermano, no lleva a ninguna parte. Es peor que no creer en nada, porque es vivir en la mentira, en la hipocresía. Dios te llama a una decisión radical: o estás con Él o no estás. No hay término medio. No puedes servir a dos señores, como dice el Evangelio. No puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino del mundo. Tienes que elegir, y esa elección, aunque da miedo, es liberadora, porque vivir en la ambigüedad, en la tibieza, es agotador. Es estar constantemente en conflicto interno, sabiendo que deberías vivir de una manera, pero viviendo de otra. Cuando finalmente te decides, cuando finalmente dices, me entrego completamente a Cristo, pase lo que pase, hay una claridad, una libertad increíble. Ya no tienes que estar negociando con Dios, ya no tienes que estar justificándote, simplemente vives para Él y desde Él. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que sé que muchos de ustedes están pensando: Padre, pero es que no tengo la fuerza, he intentado cambiar tantas veces y siempre vuelvo a caer. ¿Cómo puedo hacer esta conversión radical de la que habla? Y mi respuesta es: tienes toda la razón, no tienes la fuerza, yo tampoco la tengo, nadie la tiene por sí mismo.
Por eso necesitas la gracia. Por eso necesitas los sacramentos. Por eso necesitas la oración diaria, constante. No es tu fuerza, hermano, es la fuerza de Dios obrando en ti. San Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo, todo lo puedo con mi voluntad. Dijo, en Cristo. La clave está en conectarte diariamente con la fuente de la gracia. Y eso se hace de formas muy concretas, empezando el día con oración, aunque sean 5 minutos, leyendo aunque sea un pasaje de la Biblia cada día, yendo a misa, no solo los domingos si puedes, confesándote regularmente cada mes al menos, rezando el rosario que es un arma poderosísima contra el mal, haciendo sacrificios pequeños que entrenen tu voluntad, ayunando de vez en cuando, no solo de comida, sino de redes sociales, de televisión, de lo que te ate. Todo esto son canales de gracia, son formas en que Dios te fortalece, te transforma, te santifica. Pero ojo, no es magia. No es que haces estas cosas y automáticamente te vuelves santo. Es que al hacerlas te abres a la acción de Dios en ti. Es como el agricultor que prepara la tierra, siembra, riega, cuida la planta. Él no hace crecer la planta, eso es obra de Dios. Pero si no prepara la tierra, si no siembra, si no riega, no va a haber cosecha. Así es con tu vida espiritual. Tú pones los medios, te dispones, cooperas con la gracia, pero es Dios quien hace la obra. Por eso no te desanimes cuando caigas, levántate, pide perdón y sigue adelante. La santidad no es no caer nunca, es levantarte cada vez que caes, es perseverar a pesar de todo. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la vida espiritual, decía, no está la falta en no caer, sino en no levantarse. Qué hermoso, ¿verdad? Porque todos vamos a caer en este camino. Todos vamos a tener momentos de debilidad, de tentación, de oscuridad. Lo importante no es eso. Lo importante es qué haces después de caer. ¿Te quedas ahí, revolcándote en la culpa y en la autocompasión? ¿O te levantas, sacudes el polvo, pides perdón a Dios y a quien hayas lastimado y sigues caminando? El diablo quiere que te quedes en el piso derrotado pensando que eres un caso perdido. Dios quiere que te levantes, que sigas adelante, que confíes en su misericordia infinita. Y hablando de misericordia, quiero que entiendas algo fundamental. La misericordia de Dios es más grande que todos tus pecados juntos. No importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos te hayas alejado, la misericordia de Dios es infinita, como el océano. Puedes llenar todos los barcos del mundo con su agua y seguirá siendo igual de inmenso. Así es la misericordia divina, pero tienes que acercarte a recibirla. Tienes que ir al encuentro de ese Padre que te espera, porque Dios no te persigue para obligarte, te espera, te llama, te atrae con su amor, pero respeta tu libertad. Tienes que dar el paso. ¿Y sabes cuál es uno de los mayores obstáculos para la conversión? El orgullo. El maldito orgullo que nos hace creer que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que no somos tan malos, que otros son peores, que tenemos derecho a juzgar y condenar a los demás mientras justificamos nuestros propios pecados. El orgullo que nos impide pedir perdón, que nos impide reconocer nuestros errores, que nos impide ser vulnerables ante Dios y ante los demás. El orgullo fue el pecado de Lucifer, el más bello de los ángeles, que se creyó igual a Dios y cayó. Y es el pecado que nos mantiene alejados de la gracia. Por eso la conversión empieza con la humildad, con reconocer, soy pecador, necesito un Salvador. Sin esa humildad no hay conversión posible. Puedes hacer todas las prácticas religiosas del mundo, puedes ser muy piadoso en apariencia, pero si no hay humildad, todo es fachada. Por eso Jesús tuvo más paciencia con los pecadores públicos que con los fariseos orgullosos, porque los pecadores sabían que necesitaban misericordia y la buscaban. Los fariseos se creían justos por sí mismos y no sentían necesidad de conversión. ¿En cuál de los dos te reconoces? Permíteme ahora llevarte a un lugar más profundo, porque quiero que comprendas algo esencial sobre la naturaleza de esta conversión. No es solo dejar de hacer cosas malas, es empezar a hacer cosas buenas. No es solo morir al pecado, es vivir para la santidad. Muchos se quedan en una espiritualidad negativa, no hagas esto, no hagas aquello. Y sí, evitar el pecado es importante, pero la vida cristiana es mucho más que eso. Es abrazar las virtudes, es cultivar el amor, es crecer en la caridad, en la paciencia, en la mansedumbre, en la generosidad. Es convertirte en imagen cada vez más perfecta de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Contemplando a Cristo, conociendo a Cristo, enamorándote de Cristo. No puedes imitar a alguien que no conoces.
Por eso es tan importante que leas los evangelios, que medites en la vida de Jesús, que te preguntes constantemente, ¿qué haría Jesús en mi situación? No de forma ingenua, sino real. ¿Cómo trataría Jesús a mi esposo que me ha fallado? ¿Cómo respondería Jesús a este jefe injusto? ¿Cómo manejaría Jesús esta tentación? Cuando empiezas a vivir con Jesús presente en tu mente y corazón, cuando haces de Él tu compañero constante, tu vida cambia. Porque verás, hermano, hermana, la conversión no es solo un cambio moral, es una transformación de identidad. Es pasar de verte a ti mismo como un pecador tratando de ser bueno, a verte como un hijo amado de Dios que está creciendo en santidad. Es un cambio radical de perspectiva. Ya no vives desde la culpa o el miedo, sino desde el amor y la gratitud. Ya no tratas de ganarte el amor de Dios con tus obras, porque entiendes que Él ya te ama infinitamente tal como eres. Y desde ese amor, desde esa seguridad de ser hijo amado, es que empiezas a cambiar, no por obligación, sino por amor, no por miedo al castigo, sino por deseo de parecerte más a aquel que tanto te ama. Este cambio de identidad es revolucionario, porque cuando sabes quién eres en Cristo, cuando sabes que eres hijo del Rey, que llevas la dignidad divina en tu interior, empiezas a vivir desde esa dignidad, ya no aceptas cualquier cosa en tu vida, ya no permites que te traten de cualquier manera. Ya no te conformas con migajas cuando tu padre te ofrece un banquete. Empiezas a tomar decisiones desde tu verdadera identidad, no desde tus heridas, no desde tus miedos, no desde lo que otros esperan de ti. Y eso, hermano, eso te hace libre de verdad. Y en ese proceso de conversión vas a descubrir cosas de ti mismo que no conocías. Vas a descubrir talentos que Dios puso en ti que nunca habías desarrollado. Vas a descubrir tu vocación específica, tu misión única en este mundo. Porque cada uno de nosotros fue creado para algo particular. No estás aquí por casualidad. Dios te soñó antes de la fundación del mundo. Te conoce por tu nombre. Tiene un plan específico para tu vida, un plan que solo tú puedes cumplir. Y ese plan, hermano, es infinitamente mejor que cualquier cosa que tú puedas planear para ti mismo. Pero para descubrirlo, necesitas silencio interior, necesitas oración, necesitas discernimiento. Muchas personas viven toda su vida sin descubrir su verdadera vocación porque están demasiado ocupadas, demasiado distraídas, demasiado llenas de ruido. Vivimos en una cultura de la hiperestimulación constante, siempre conectados, siempre consumiendo, siempre haciendo, pero Dios habla en el silencio, en la quietud. Como le pasó al profeta Elías, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en la brisa suave. Para escuchar esa brisa necesitas hacer silencio. Necesitas apagar el teléfono, apagar la televisión, sentarte en silencio ante el sagrario o en tu habitación y simplemente estar con Dios, estar contigo mismo, escuchar. Al principio va a ser incómodo, tu mente va a saltar de un pensamiento a otro, te vas a inquietar, pero persevera. Porque en ese silencio es donde sucede la verdadera transformación. En ese silencio es donde Dios puede hablarte, no con palabras audibles necesariamente, sino con mociones interiores, con intuiciones, con paz o inquietud ante ciertas decisiones. Es en el silencio donde aprendes a distinguir la voz de Dios de las otras voces. La voz del mundo, la voz del diablo, la voz de tu propio ego. Y esa capacidad de discernimiento es esencial para vivir tu conversión profundamente. Porque mira, el mundo te va a bombardear con mensajes contrarios a los del Evangelio. Te va a decir que lo importante es el placer inmediato, que tienes derecho a todo, que no necesitas sacrificarte por nadie, que la felicidad está en tener más, en ser más exitoso, en ser admirado. Y si no tienes un fundamento sólido en Cristo, si no has cultivado ese silencio interior donde escuchas su voz, vas a ser arrastrado. Vas a vivir según los criterios del mundo, que son criterios de muerte, no de vida. Por eso es tan importante que construyas tu casa sobre roca, no sobre arena, como dice Jesús en el Evangelio. ¿Y cuál es esa roca? Cristo mismo, su palabra, sus enseñanzas. Cuando vienen las tormentas de la vida, y créeme que van a venir, solo lo que está construido sobre Cristo permanecerá, todo lo demás se derrumbará. He visto personas que lo tenían todo según el mundo. Dinero, fama, belleza, poder. Y cuando vino la crisis, cuando llegó la enfermedad o la traición o la pérdida, se derrumbaron completamente, porque no tenían fundamento, no tenían roca. Pero también he visto personas sencillas, pobres materialmente, que enfrentaron tragedias terribles con una paz y una fortaleza que el mundo no puede explicar. ¿La diferencia? Cristo, la fe. La conversión profunda que las había transformado.
Ahora, quiero abordar algo que sé que está en el corazón de muchos, el miedo a cambiar. Porque sí, el cambio da miedo, aunque tu vida actual no sea buena, es conocida. Y lo conocido, aunque malo, nos da cierta sensación de control. Cambiar significa adentrarte en lo desconocido. Significa soltar cosas, personas, hábitos a los que estás acostumbrado. Significa, veces quedarte solo cuando otros no quieren seguir este camino contigo. Y todo eso asusta. Lo entiendo perfectamente. Pero déjame decirte algo, el miedo más grande no debería ser el miedo a cambiar, sino el miedo a llegar al final de tu vida y darte cuenta de que la desperdiciaste, de que nunca fuiste quien Dios te llamó a ser, de que nunca viviste de verdad. Porque hermano, hermana, esta vida es tu única oportunidad. No hay vuelta atrás, no hay segundo intento. Los años que ya pasaron no los recuperas. El tiempo que has perdido en frivolidades, en pecado, en mediocridad espiritual se fue. Pero hoy es el día de la salvación, como dice San Pablo. Hoy puedes empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas fracasado antes, hoy puedes levantarte y empezar a caminar hacia la santidad, hacia la vida plena que Dios te ofrece. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice o vas a dar el paso de fe? Y cuando hablo de fe no hablo de un sentimiento. La fe no es sentir que Dios está cerca. La fe es confiar en Dios aunque no lo sientas, aunque todo parezca oscuro, aunque no entiendas qué está haciendo. Abraham tuvo fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque no entendía, aunque era ilógico, aunque iba contra todo lo que Dios le había prometido, pero confió. Y Dios proveyó. Esa es la fe que necesitas para la conversión. Fe para soltar el control, fe para confiar que Dios sabe lo que hace, fe para dar pasos en la oscuridad sabiendo que Él te sostiene aunque no veas el camino completo. Y en ese camino de fe vas a encontrar cruces. No puedo prometerte lo contrario. Jesús nunca prometió una vida fácil a quienes lo siguieran. De hecho, prometió lo contrario. En el mundo tendréis tribulación, pero inmediatamente añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las cruces van a venir, incomprensión, rechazo, sufrimiento, tentaciones, noches oscuras del alma donde Dios parece ausente. Todo eso es parte del camino. Pero aquí está el secreto. Cuando abrazas tu cruz en unión con Cristo, cuando ofreces tu sufrimiento unido al suyo, ese sufrimiento se vuelve redentor, se vuelve fecundo, se vuelve camino de santificación. No estoy diciendo que debas buscar el sufrimiento, no somos masoquistas. Pero cuando el sufrimiento viene, y viene inevitablemente en esta vida, no lo desperdicies en la queja, en la amargura, en la autocompasión. Ofrécelo. Di, Señor, esto duele, pero lo uno a tu cruz. Que sirva para mi santificación y para la salvación de otros. Y verás cómo ese sufrimiento que podría destruirte, en cambio te transforma, te purifica, te hace más compasivo, más profundo, más santo. Es el misterio de la cruz, que Dios saca bien del mal, vida de la muerte, resurrección del Calvario. Ahora permíteme compartir contigo algo que he aprendido en mis años de ministerio. La conversión siempre tiene un costo, pero no convertirse cuesta mucho más. ¿Qué costo tiene la conversión? Puede ser que pierdas amistades que te arrastraban al pecado. Puede ser que tu familia no entienda tu nuevo camino. Puede ser que tengas que renunciar a placeres que te ataban. Puede ser que debas cambiar de trabajo, de estilo de vida, de prioridades. Sí, hay un costo, pero el costo de no convertirse es infinitamente mayor. Es perder tu alma, es vivir una vida vacía y sin sentido, es llegar al final lleno de arrepentimiento y amargura. Jesús lo dijo claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener todo lo que el mundo ofrece, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. En cambio, si tienes a Dios, aunque no tengas nada más, lo tienes todo. Esta es la matemática del reino, que es contraria a la del mundo. El mundo dice, acumula, guarda, protégete, piensa en ti primero. Cristo dice, da, comparte, piérdete, ama hasta el extremo. Y paradójicamente, cuando vives según los criterios de Cristo, encuentras la vida verdadera. Cuando vives según los criterios del mundo, te pierdes a ti mismo. Por eso te invito, te ruego, te suplico, no dejes pasar este momento. No pospongas tu conversión. No digas después, cuando tenga más tiempo, cuando esté menos ocupado, cuando resuelva este problema, porque ese después quizá nunca llegue o llega demasiado tarde.
He estado junto a lechos de muerte de personas que toda su vida pospusieron su conversión y en sus últimos momentos, con lágrimas en los ojos, me decían: Padre, he desperdiciado mi vida. Es la cosa más triste que he tenido que presenciar. No quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Por favor, hermano, hermana, empieza hoy. Y empezar es simple, aunque no fácil. Ya te lo dije al principio, arrodíllate, reconoce tu pecado, pide perdón, entrega tu vida a Cristo. Después busca un buen confesor y confiésate sacramentalmente. No lo postergues más. La confesión es donde se sella tu conversión, donde recibes el perdón de Dios de manera visible y concreta. Es liberadora, es sanadora, es transformadora. Después de confesarte, comprométete a una vida sacramental regular, misa y comunión frecuente, confesión al menos mensual, oración diaria. Busca una comunidad de fe donde crecer, lee la palabra de Dios cada día. Sirve a los más necesitados. Todo esto suena como mucho, ¿verdad? Pero se construye paso a paso, día a día. No tienes que hacerlo todo perfecto desde el primer día. Lo importante es empezar y perseverar. Porque la conversión, recuerda, es un camino, no un evento. Es un proceso de toda la vida. Habrá días buenos y días malos. Habrá avances y retrocesos. Pero si perseveras, si te levantas cada vez que caes, si mantienes tu mirada en Cristo, llegarás. Dios no abandona a quien lo busca con sinceridad. Él terminará la obra que comenzó en ti, como promete San Pablo. Y mientras caminas vas a experimentar alegrías que nunca imaginaste. La alegría de sentirte reconciliado con Dios y contigo mismo. La alegría de ver cómo tu vida cobra sentido. La alegría de ser instrumento de Dios para bendecir a otros. La alegría de pequeños milagros cotidianos. Una relación restaurada, una tentación vencida, una virtud conquistada, un don espiritual descubierto. Esta alegría del cristiano convertido es diferente a cualquier placer mundano. Es una alegría profunda, estable, que permanece incluso en medio del sufrimiento. Es la alegría de saber que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien debes ser. Y esa persona que debes ser, hermano, hermana, es única. Dios no quiere que seas copia de nadie, no quiere que seas como yo, ni como los santos que admiras, aunque sí quieres aprender de ellos. Quiere que seas la mejor versión de ti mismo, la versión que Él diseñó desde la eternidad. Santa Catalina de Siena decía: si eres lo que debes ser, pondrás fuego al mundo entero. Imagina eso. Imagina ser plenamente quien Dios te llamó a ser. El impacto que tendrías en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en el mundo. Ese es el poder de la conversión auténtica, que no solo te transforma a ti, sino que a través de ti Dios transforma a otros. Porque la conversión nunca es solo para ti. Es para ti, pero también para todos los que te rodean. Cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Tu familia nota la diferencia. Tus compañeros de trabajo se preguntan qué te pasó. Tus amigos ven algo nuevo en ti. Y sin necesidad de predicar con palabras, tu vida transformada se convierte en testimonio. Se convierte en evangelio viviente. Y créeme, eso es mucho más poderoso que 1000 sermones. Como decía San Francisco, predica siempre el evangelio y cuando sea necesario, usa palabras. Déjame ahora hablarte de algo que creo que es crucial para entender la profundidad de esta conversión. La necesidad de una renuncia radical a tu voluntad propia. Este es quizá el punto más difícil de aceptar, pero es el corazón mismo de lo que significa seguir a Cristo. Porque la conversión no es simplemente añadir algunas prácticas religiosas a tu vida mientras mantienes el control de todo lo demás, no, hermano. La conversión verdadera es entregar el timón de tu vida completamente a Dios. Es decir, como María, hágase en mí según tu palabra, aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque signifique sufrir. Esta renuncia a la voluntad propia es lo que hace que tantos se detengan en el umbral de la conversión sin atravesarlo nunca. Porque queremos cambiar, sí, pero en nuestros términos queremos a Dios. Pero también queremos mantener ciertas áreas de nuestra vida cerradas a su influencia. Es como si le dijéramos: Señor, puedes entrar a mi casa, pero este cuarto no lo toques, es mío. Pero Dios quiere ser Señor de toda tu casa, de toda tu vida, sin excepciones. Y mientras haya habitaciones cerradas en tu corazón, mientras haya pecados que no estás dispuesto a abandonar, ídolos que no estás dispuesto a derribar, la conversión no será completa. He visto esto tantas veces en el confesionario. Personas que vienen año tras año confesando los mismos pecados sin cambio real, y cuando profundizo un poco descubro que en realidad no quieren dejar ese pecado. Quieren sentirse mejor, quieren aliviar su culpa, pero no están dispuestos a tomar las medidas necesarias para cambiar.
el hombre que confiesa pornografía pero no está dispuesto a poner filtros en su computadora ni a rendir cuentas a nadie. La mujer que confiesa su relación adúltera pero no está dispuesta a terminarla. El empresario que confiesa sus prácticas injustas pero no está dispuesto a cambiar su forma de hacer negocios. Eso no es conversión, hermano. Eso es solo aliviar temporalmente la conciencia. La conversión verdadera duele. Requiere cortar, arrancar, abandonar. Jesús fue radical en sus palabras. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Obviamente está hablando en sentido figurado, pero el mensaje es claro. Tienes que estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa, por preciosa que sea, si te está alejando de Dios. Ese trabajo bien pagado, pero que te hace mentir o comprometer tu integridad. Esa relación que es cómoda, pero que te arrastra al pecado. Esas amistades que te tientan constantemente. Esos hábitos que sabes que no son buenos, pero a los que te aferras. Todo tiene que someterse al señorío de Cristo. Y cuando digo todo, es todo. Tu dinero, tu sexualidad, tu tiempo, tus ambiciones, tus relaciones, tus pensamientos, tus palabras. No hay áreas neutrales en la vida cristiana. O Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. Esta es la radicalidad del evangelio que hemos suavizado, que hemos diluido para hacerlo más aceptable, más cómodo. Pero Cristo no vino a hacernos cómodos, vino a hacernos santos. Y la santidad, hermano, la santidad requiere crucifixión del yo, muerte al egoísmo, renuncia total. Ahora bien, esto no significa que vas a ser perfecto, no significa que no vas a fallar nunca más. Ya lo he dicho antes, pero lo repito porque es importante. La conversión es un proceso, vas a caer, vas a fallar. Habrá momentos en que cederás a la tentación, en que tu voluntad propia se impondrá nuevamente, pero la diferencia está en tu disposición fundamental. ¿Quieres realmente cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? ¿O solo estás jugando con la idea de la conversión sin comprometerte realmente? Dios puede trabajar con un corazón sincero aunque débil. Puede fortalecer tu debilidad, puede ayudarte en tu fragilidad, pero no puede trabajar con un corazón dividido, con alguien que quiere servir a dos señores. Por eso tienes que pedirle esta gracia: Señor, dame un corazón indiviso. Ayúdame a quererte solo a ti, a buscarte solo a ti. Libérame de todos los apegos desordenados que me atan. Dame la libertad de los hijos de Dios. Esta oración, hecha sinceramente, tiene un poder increíble. Y algo más que quiero compartir contigo sobre este camino de conversión: la importancia de la vigilancia constante. Porque, hermano, hermana, el enemigo de tu alma no se rinde fácilmente. Cuando decides convertirte de verdad, cuando empiezas a caminar en serio hacia la santidad, es cuando más fuerte será la batalla espiritual. El diablo no se preocupa por los tibios, por los que ya están en su bolsillo. Se preocupa por aquellos que están escapando de sus garras. Por eso cuando empiezas tu conversión es probable que enfrentes tentaciones más fuertes que antes, que vengan pruebas más difíciles, que sientas mayor oscuridad. No te desanimes por esto. Es señal de que vas por buen camino. Es señal de que tu conversión es real y el enemigo está preocupado. Por eso San Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitas estar alerta, vigilante, preparado. Y la preparación viene de tu vida de oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios, del apoyo de tu comunidad. No puedes enfrentar esta batalla solo con tus fuerzas. Necesitas revestirte de la armadura de Dios, como dice San Pablo. Y hablando de San Pablo, déjame compartir contigo su experiencia de conversión, porque es tremendamente instructiva. Pablo, cuando era Saulo, era un hombre celoso, religioso, convencido de que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos. Tenía una imagen de sí mismo como defensor de la fe, pero en el camino a Damasco, Cristo lo derribó literalmente de su caballo, lo cegó, lo despojó de todas sus certezas. Y entonces le hizo la pregunta fundamental: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo descubrió que toda su vida religiosa había sido en realidad oposición a Dios. Tuvo que morir completamente a su antigua identidad para renacer como un hombre nuevo. Esa es la conversión que Dios quiere obrar en ti. No un simple ajuste de tu vida actual, sino una muerte y resurrección. Morir a tu viejo yo, con todos sus pecados, sus patrones destructivos, sus falsas seguridades, sus ídolos, y resucitar a una vida nueva en Cristo, donde Él vive en ti y tú vives en Él. Pablo lo expresó perfectamente: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la meta de la conversión.
Que Cristo sea tan real, tan presente en ti, que las personas puedan verlo en tu forma de hablar, de actuar, de amar, de servir. Y esto me lleva a otro punto crucial. La conversión no se mide por sentimientos religiosos, sino por el amor concreto. Puedes tener experiencias místicas maravillosas, puedes llorar en la adoración, puedes sentir la presencia de Dios intensamente, y todo eso es hermoso. Pero si al salir de la iglesia sigues siendo egoísta con tu familia, sigues siendo injusto con tus empleados, sigues siendo indiferente con los pobres, entonces no ha habido conversión real. San Juan es clarísimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Por eso, una de las señales más claras de que tu conversión es auténtica es que empiezas a ver a las personas diferentes. Ya no son obstáculos en tu camino, o instrumentos para tus fines, o amenazas a tu seguridad. Son hermanos, son hijos de Dios, son personas por las que Cristo murió. Empiezas a tener compasión por el que sufre. Empiezas a perdonar al que te ha herido. Empiezas a servir sin esperar nada a cambio. Empiezas a dar sin calcular. Esto, hermano, esto es señal de que Cristo vive en ti. Y déjame decirte algo más sobre el perdón, porque es absolutamente central en el camino de conversión. No puedes recibir el perdón de Dios si no perdonas a los que te han ofendido. Jesús es clarísimo en esto: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Es una condición no opcional, no negociable. Si hay alguien a quien no has perdonado, alguien contra quien guardas rencor, amargura, deseo de venganza, tu conversión está bloqueada. Tienes que perdonar. Y sé que esto es difícil. Sé que hay heridas profundas, traiciones dolorosas, abusos terribles. No estoy minimizando tu dolor. Pero tienes que entender algo. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es justificar al ofensor. No es necesariamente reconciliarte con esa persona si es peligroso o dañino hacerlo. Perdonar es soltar la carga del resentimiento, es liberar al ofensor del tribunal de tu corazón y entregarlo al tribunal de Dios, es negarte a seguir envenenándote con el veneno de la amargura. Es un acto de liberación primero para ti mismo. Porque mira, cuando no perdonas, la única persona que sigue sufriendo eres tú. El ofensor probablemente ya siguió con su vida mientras tú sigues reviviendo la ofensa una y otra vez, alimentando tu dolor, dejando que esa herida defina tu identidad. Eso es una prisión, hermano. Y Cristo vino a liberarte de esa prisión, pero tienes que estar dispuesto a salir, a soltar, a perdonar. Y si te parece imposible, pídele a Dios la gracia de poder hacerlo. Porque solo con su gracia podrás perdonar las ofensas más profundas. He sido testigo de milagros increíbles de perdón. Madres que han perdonado a los asesinos de sus hijos, esposas que han perdonado adulterios, víctimas de abuso que han perdonado a sus abusadores, no porque las ofensas fueran pequeñas, sino porque la gracia de Dios es inmensamente poderosa. Y cada vez que veo estos actos heroicos de perdón, veo rostros que se transforman, veo personas que recuperan la paz, veo la victoria de Cristo sobre el mal. Ese puede ser tu testimonio también. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir posponiendo? ¿Vas a seguir viviendo a medias? ¿O vas a dar el salto de fe? Porque es un salto, hermano. Es saltar al vacío confiando que Dios te va a sostener. Es dejar la orilla segura y adentrarte en lo profundo. Como cuando Pedro caminó sobre las aguas, mientras mantuvo su mirada en Jesús, no se hundió. Cuando miró las olas, cuando dejó que el miedo lo dominara, empezó a hundirse. Pero incluso entonces, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Igual hará contigo. Aunque dudes, aunque tengas miedo, aunque empieces a hundirte, si clamas a Él, Él te sostendrá. Y para terminar, quiero que sepas esto: yo estaré orando por ti, en serio. Cada persona que escuche este mensaje está en mis oraciones, porque me importas, porque Dios me ha puesto en este ministerio precisamente para acompañar a personas como tú en su camino de conversión. No estás solo. Además de Dios, que nunca te abandona, hay una comunidad de hermanos y hermanas orando por ti, acompañándote, aunque no los conozcas. Somos iglesia, somos familia, y en la familia nadie camina solo. Así que te dejo con este reto, con esta invitación, con este llamado urgente. Empieza hoy tu conversión, no mañana, hoy. Cierra este mensaje, apaga lo que estés haciendo y dedica, aunque sean 10 minutos, a hablar con Dios de corazón a corazón. Dile lo que sientes, lo que te duele, lo que te da miedo. Reconoce tus pecados ante Él, pide perdón, pide ayuda, pide que te transforme y después actúa. Busca confesarte pronto, busca una comunidad, empieza a orar diariamente, lee el Evangelio, da pasos concretos.
porque la fe sin obras está muerta. Y si este mensaje tocó tu corazón, si resonó algo dentro de ti, te pido que lo compartas, compártelo con esa persona que sabes que lo necesita. Compártelo en tus redes. Ayúdame a llevar este mensaje de conversión y esperanza a más personas, porque hay millones de hermanos y hermanas sufriendo, perdidos, buscando sin saber qué buscan. Y este mensaje podría ser el empujón que necesitan para empezar su camino de regreso a casa, de regreso a los brazos del Padre. También te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos compartiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que te ayuden a crecer espiritualmente, que te acompañen en tu camino de conversión, porque esto no es un evento de una sola vez. Es un camino que recorremos juntos, apoyándonos mutuamente, creciendo en santidad día a día. No camines solo, hermano, hermana. Únete a esta familia de fe que busca juntos el rostro de Cristo. Quiero dejarte con una última reflexión, una última imagen que espero se grabe en tu corazón. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Los médicos han dicho que quedan pocas horas. Tu familia está alrededor. Y en ese momento de absoluta claridad que viene cuando sabemos que el final está cerca, te haces la pregunta más importante. ¿Viví la vida que Dios quería para mí? ¿Fui quien Él me llamó a ser? ¿Amé como Él me llamó a amar? ¿O desperdicié mi vida en cosas que ahora veo claramente que no tenían importancia? En ese momento, hermano, hermana, ninguno de tus logros materiales importará. No importará cuánto dinero ganaste, qué posición alcanzaste, qué reconocimiento tuviste. Lo único que importará es, amaste, te entregaste, viviste para Dios y para los demás. ¿O viviste solo para ti? No esperes a ese momento para hacerte estas preguntas, háztelas ahora. Porque ahora todavía tienes tiempo de cambiar, de convertirte, de vivir la vida que realmente importa. Mañana puede ser demasiado tarde. La muerte no avisa, hermano. Viene cuando menos la esperamos. Y si no estás preparado, si no has hecho las paces con Dios, si no has vivido en su gracia, ese será el más terrible de los despertar. Por eso el mismo Jesús nos dice, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Vive cada día como si fuera el último. No en el sentido de hacer locura, sino en el sentido de vivir con la perspectiva de la eternidad, tomando en serio lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, hermano, hermana, es tu relación con Dios y tu relación con los demás. Todo lo demás es secundario, todo. Tu trabajo es importante, pero es un medio para servir, para proveer, para glorificar a Dios. No es un fin en sí mismo. Tu dinero es importante, pero es un recurso para hacer el bien, para ayudar a otros, para extender el reino. No es para acumularlo egoístamente. Tu familia es importante, pero incluso ella debe estar subordinada a Dios. No puedes idolatrar a tu familia al punto de hacer cualquier cosa por ella, incluso pecar. Dios primero, siempre Dios primero. Cuando pones a Dios primero, cuando haces de Él el centro absoluto de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto, tus relaciones mejoran porque amas con el amor de Cristo. Tu trabajo tiene sentido porque lo haces como para el Señor. Tus pruebas se vuelven soportables porque las unes a la cruz de Cristo. Tu alegría se profundiza porque sabes que tu esperanza no está en las cosas pasajeras, sino en las eternas. Esta es la vida transformada por la conversión. Esta es la vida que te estoy invitando a vivir. No es una vida fácil. Ya te lo he dicho. Habrá cruz, habrá sufrimiento, habrá renuncia, pero también habrá paz, gozo, propósito, amor, libertad. Habrá la certeza de estar donde debes estar, haciendo lo que debes hacer. Habrá el consuelo de la presencia de Dios incluso en los momentos más oscuros. Habrá la esperanza de la vida eterna, donde todo sufrimiento será olvidado y toda lágrima será enjugada. Habrá la alegría de saber que tu vida cuenta, que tiene significado eterno, que está contribuyendo al plan de Dios para la salvación del mundo. Y créeme, hermano, hermana, no hay nada en este mundo que se compare con eso. Ningún placer, ningún logro, ninguna posesión puede darte lo que Dios te da cuando te conviertes verdaderamente a Él. Por eso vale la pena cualquier sacrificio. Por eso vale la pena dejar todo lo demás. Porque lo que ganas es infinitamente mayor que lo que dejas. Es la perla de gran precio de la que habla Jesús en el Evangelio, por la cual el comerciante sabio vende todo lo que tiene para comprarla, porque sabe que esa perla vale más que todo lo demás junto. Esa perla es el reino de Dios, es la vida en Cristo, es la conversión que te estoy proponiendo. ¿La quieres? ¿La deseas con todo tu corazón? Entonces ve tras ella con todo lo que tienes. No mires atrás como la esposa de Lot. No pongas excusas como los invitados al banquete. No digas déjame primero como el que quería seguir a Jesús pero después de enterrar a su padre. No, hermano. Si has escuchado el llamado, si tu corazón ha sido tocado, responde ahora
ahora es el momento, ahora es tu oportunidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la Virgen María, Madre de la Conversión, que experimentó su propia conversión al pie de la cruz cuando recibió la misión de ser Madre de todos nosotros, interceda por ti. Que el Espíritu Santo te ilumine y te fortalezca, que te dé la gracia de la conversión y la perseverancia en el camino, que los ángeles y santos te acompañen y te protejan, y que tengas el valor de dar ese paso que cambiará tu vida para siempre. Yo creo en ti, Dios cree en ti. Ahora te toca a ti creer en ti mismo y en el poder transformador de su gracia. Adelante, hermano, adelante, hermana. El mejor momento de tu vida está por comenzar, y comienza hoy, ahora, con tu sí a Dios. Te abrazo en Cristo, con todo el afecto de un padre que desea lo mejor para sus hijos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz, ahora y siempre. Amén.